primero que todo, gracias a todos por ingresar a este webinar. Vamos a hablar un poquito de qué es la ingeniería de sistemas, de qué es eso de la ingeniería de sistemas, para qué sirve, qué hace un ingeniero de sistemas, por qué es el ingeniero de sistemas, y también pues hablar un poco de cómo funciona y de por qué estudiar ingeniería de sistemas en la Universidad de los Andes. Entonces, bueno, para iniciar, quería hablar un poco de eso justamente, de qué es la ingeniería de sistemas, de cuál es la expectativa y de que cuando uno le pregunta a alguien que no está en este mundo de la tecnología sobre la ingeniería de sistemas, ¿qué se imagina? Y una de las cosas que un ingeniero, que se imaginan de un ingeniero de sistemas cuando le dice a otra persona a uno que uno está estudiando ingeniería de sistemas o que uno es egresado de ingeniería de sistemas, lo primero que se les viene a la cabeza es, bueno, un computador, ¿no? Pues eso está bien. Y lo segundo es que yo voy o solo arreglo computadores. Eso es lo primero que se les viene a la cabeza, que yo me la paso arreglando computadores o que yo sé solo formatear computadores o que si necesitan o está muy lento el computador de ellos, entonces, ¿a quién van a llamar? Pues al ingeniero de sistemas. Entonces, esa es la primera cosa que se les viene a la cabeza cuando uno les habla de sistemas. Y lo segundo es que, digamos, yo soy un experto de Excel. Me ha pasado que he hablado con algunas personas y me dicen como, uy, ¿usted sabe cómo se hace esto en Excel o esto en este programa? Y pues yo la verdad, pues sé un poquito de Excel, pero no sé lo normal. Entonces, esas son, digamos que las dos cosas. La tercera es, no, este man se la pasa pegado a un computador 24/7. Eso es lo otro que se imaginan cuando hablan de un ingeniero de sistemas. Y es, solo sirve para estar enfrente de un computador, pero hay un montón de cosas que no saben que también puede lograr un ingeniero de sistemas, que también vienen otras partes, otras áreas como soft skills, que son interactuar con más personas, liderar equipos, planear tareas, interactuar con clientes, presentar el producto, otro montón de partes que no se imaginan que va más allá de un computador. Y que arreglar computadores como tal. También otra cosa que bastante pasa es que cuando saben que uno es ingeniero de sistemas, muchas veces se le acercan a uno y me dicen como, hey, ¿usted me puede ayudar a hackear el Facebook de esta persona o me puede ayudar a hackear el Instagram de esta otra persona? Que puede llegar a ser un elogio de que uno estudia ingeniería de sistemas y, bueno, pues sabe meterse en ese tipo de cosas, pero la realidad es que uno es muy difícil hacer eso. Y no, los ingenieros de sistemas no solo sirven o no se la pasan hackeando o saben cómo hackear el sistema, que de hecho desarrolló otro ingeniero de sistemas que eh, trabaja muy duro para hacerlo inhackeable. Y ya lo último, y que va muy ligado a ese tercer punto que les hablaba anteriormente, es, no, este man solo se la pasa en la casa, se la pasa encerrado trabajando 24/7 y no sale al aire libre a hacer otras cosas, sino que tiene que estar ahí pegado al frente de una pantalla 24/7. Y no, un ingeniero de sistemas, como les decía, va más allá de eso, va más allá de estar frente a un computador, y de hecho hay otro montón de privilegios que tiene un ingeniero de sistemas que les voy a hablar ahorita más adelante de esta presentación. Entonces, eso es más o menos lo que se imaginan para una persona que no sabe qué es la ingeniería de sistemas. Eh, Sin embargo, ahora miremos una definición como un poquito más formal de lo que es un ingeniero de sistemas. Esta justamente la saqué del departamento. Entonces dice, un ingeniero de sistemas es aquel que lidera y guía a la sociedad en lo que respecta a la identificación, apropiación, uso y generación de las tecnologías de información y comunicaciones que más aporten en la transformación de las organizaciones para contribuir así con el avance sostenible de la sociedad. Esa es una definición formal de qué es un ingeniero de sistemas. Y yo creo que después de leer eso, la mayoría tampoco entendió mucho de qué hace un ingeniero de sistemas. Porque, bueno, primero es muy formal y segundo, pues uno se queda con la idea, bueno, ¿y de qué? Digamos que la parte más importante de esta definición es eh, que lidera y guía la sociedad con tecnología. Eso es, yo creo que es lo que me puedo llevar de esa definición. Y lo otro es que contribuye al avance sostenible de la sociedad. Y eso es algo que no hablan mucho de un ingeniero de sistemas. Y es que uno de los objetivos de un ingeniero de sistemas es contribuir al avance sostenible de una sociedad, básicamente, y eso sí me gusta de esa definición. Entonces, habiendo visto esa definición formal, ahora miremos una definición informal que le dan otras personas de la industria o que han tenido como
algún toque con la industria. La primera, la da Gabe Valve. Gabe es uno de los cofundadores de Valve, que es una empresa de videojuegos de Estados Unidos. Él dice, y de hecho esta definición me gustó bastante cuando la conocí, y bueno, más que una definición es una descripción de que eso podría ser un ingeniero de sistemas. Cuando lo vi tenía ganas de estudiar ingeniería de sistemas, y dice, básicamente dice, los programadores o ingenieros de sistemas son, del mañana son los magos del futuro. Esa es una definición que a mí me encantó la primera vez que la escuché, porque básicamente lo que dice es que son los magos del futuro porque hacen un montón de cosas que otra gente no puede hacer y que mucha gente necesita mucho esfuerzo para hacer. Y la otra la da will.i.am, que es uno de los integrantes de los Black Eyed Peas, por si todavía escuchan Black Eyed Peas, y es los programadores son los rockstars del presente. Entonces, de hoy. Esa también es otra definición que me encantó porque es muy parecida a la primera en cuanto que dice que un ingeniero de sistemas, primero, no tiene que ser aburrido, y segundo, hace cosas que otras personas muy difícilmente pueden lograr o con mucho más esfuerzo. Entonces, habiendo tenido esas dos definiciones, una formal y una no formal, quisiera pues intentar llegar a una definición de qué hace un ingeniero de sistemas o qué hace un ingeniero de sistemas para mí. Para eso, pues uno lo divide en dos partes, ¿no? Está la parte del ingeniero, que pueden haber varios ingenieros, está el ingeniero ambiental, está el ingeniero biomédico, pero entonces esa primera palabra yo creo que ya nos da una noción de qué hace un ingeniero de sistemas, ¿no? Un ingeniero de sistemas, pues, primero usa su ingenio, y segundo usa su ingenio para solucionar un problema. Entonces, eso ya me dice algo. Un ingeniero de sistemas, ¿qué hace? Usa su ingenio para solucionar un problema, y además de eso, otra palabra que hay ahí es creador. O sea, usa su ingenio para crear cosas que ayuden a solucionar un problema, y ese problema puede ser algo que ayude a la sociedad o que simplemente me ayude a mí personalmente. Pero eso ya me da una noción de qué hace un ingeniero de sistemas. Crea algo, le da soporte a algo, y su propósito es solucionar un problema al final del día. La segunda parte de sistemas y computación, yo creo que pues lo hice todo, ¿no? Básicamente nos relaciona con programación, con tecnología, con un computador, porque sí, igual al final del día, sí, un ingeniero de sistemas sí usa un computador. Y si yo ligo esas dos cosas, básicamente lo que quiero decir es que un ingeniero de sistemas es una persona que usa su ingenio para crear cosas que solucionen un problema usando herramientas como la programación, la tecnología y su computador. Eso, digamos que ya es una definición ahí entre la mitad de formal y no formal. Y dos cosas que yo me llevo ahí bastante importantes es, primero, la palabra crear. Un ingeniero de sistemas, sí, crea cosas. Y la segunda es ayudar personas, que aunque no está metida en esas dos partes de ingeniero de sistemas en computación, un ingeniero de sistemas, yo creo que el propósito de un ingeniero de sistemas es ayudar a las personas. Entonces, si yo voy a solucionar un problema, ese problema me tiene que ayudar a que las personas tengan una mejor vida, básicamente. Entonces, ya teniendo en cuenta que es un ingeniero de sistemas más o menos, pues uno se pone a pensar como, ¿qué puede hacer un ingeniero de sistemas? ¿En qué se puede especializar un ingeniero de sistemas? ¿O en qué campos él puede ayudar a solucionar un problema? Entonces, cuando yo hablo de ingeniero de sistemas como tal, del desarrollo de software, hay bastantes campos. Entre esos, acá hay un listado de esos campos donde los ingenieros de sistemas se desempeñan. Hay un montón de campos más, pero digamos que estos son algunos de los que son más relevantes en la industria actualmente. El primero es la inteligencia artificial y el aprendizaje en máquina. Básicamente lo que se quiere lograr acá es enseñarle a un computador a pensar. A grande escala es eso. Entonces, ¿cómo yo puedo traducir cómo funciona un cerebro pero con un computador? Entonces, ¿cómo funciona un cerebro? Pues uno le enseña cosas y él ya sabe qué hacer después. Entonces, ¿yo cómo hago eso con un computador? Le enseño cosas también, le enseño, digamos, quiero enseñarle a un computador a reconocer perritos rosados. Entonces, ¿yo qué hago? Le empiezo a mostrar varios perritos rosados y luego le muestro uno verde y le digo, este no es uno rosado, luego le muestro uno azul, este no es uno rosado. Y él va aprendiendo hasta tal punto que yo le muestro foto de cualquier perro y él ya decide si es un perro rosado o no, y me dice a mí, sin que yo tenga que pensarlo, él ya está funcionando como funciona un cerebro. Y esto lo puedo llevar a grandes escalas, y es aprender
la cara de una persona. Inteligencia artificial, digamos, aprenderlo a hablar español, aprenderlo a hablar inglés y que me conteste una conversación, eso lo puedo llevar yo con la ingeniería de sistemas y bueno, con un montón también de estadística y matemática que hay detrás de eso. Ese es básicamente el boom que hay ahorita en el desarrollo de software, pero hay otro montón de campos como lo es el desarrollo web. Todas las páginas pues son desarrolladas por un ingeniero de sistemas, aplicaciones móviles, el desarrollo móvil, todas las aplicaciones que yo uso a diario, todo eso fue un ingeniero de sistemas que se sentó, lo desarrolló, lo pensó y ahora yo lo estoy usando como usuario final. También está toda la parte de data science, que es básicamente analizar los datos que yo tengo de la industria en mi compañía. Un ejemplo que yo siempre uso para describir el data science es un supermercado. Si yo sé en un supermercado que siempre todas las personas, además de comprar, no sé, comprar pan, comprar queso, siempre lleva leche y huevos. Entonces, un ingeniero de sistemas puede ver patrones de todo ese millón de datos que tiene, de compras que se hacen a diario y ver, hey, se está comprando siempre leche y huevos, entonces yo como negocio, ¿qué puedo hacer para optimizar eso, para mejorar mis ingresos? Entonces, al lado de la leche yo voy a poner los huevos y así, entonces las personas que vayan a comprar leche siempre se van a antojar de huevos y van a llevar los dos. Así en un principio no tenían pensado llevar huevos y así, ¿qué estoy haciendo? Le estoy agregando valor, no solo a la empresa en la que estoy trabajando, sino también de pronto a la vida de las personas y también de cierta forma, de forma monetaria a mí también. También está la parte de desarrollo de los juegos, que es otra parte que también le interesa bastante a las personas que se meten en todo este mundo de la ingeniería de sistemas. Yo creo que cuando recién uno empieza a estudiar ingeniería de sistemas, uno le pregunta a la mayoría de personas qué quiere hacer con su carrera y la mayoría le responden que quiere desarrollar juegos. Y este es un gran campo en el que, bueno, todos los juegos que hay actualmente, pues lo mismo, es una persona que está detrás desarrollando todos los algoritmos y desarrollando todo para que funcione correctamente, para que luego yo me la pase jugando todas las noches. Y luego ya hay otros campos como lo es los vehículos autónomos, que también es otro boom que hay ahorita. Todos esos carros que se manejan solos es alguien que le enseñó a que se manejara solo, que aprendiera, eso es una carretera, tiene que ir en esta dirección y aparte de eso hacerlo de forma segura para que las personas pues puedan viajar de una forma segura y sin miedo, ¿no? Es un reto bastante grande, pero es algo que ayuda bastante porque abre un montón de posibilidades a que personas que no se podían movilizar antes ahora lo puedan hacer con un vehículo autónomo. Está toda la parte de negocios, no necesariamente un ingeniero de sistemas lo mismo, tiene que estar al frente de un computador, sino puede liderar un equipo, puede ver cómo es la interacción entre la empresa y todos los sistemas de información sin ni siquiera él echar una línea de código. Y luego ya está toda la parte de seguridad, que era, bueno, lo de ser hacker y toda esta parte a gran escala. No quiero entrar mucho ahí porque tampoco es mi expertise. Y la parte de infraestructura, que es básicamente uno usa a diario un montón de aplicaciones, digamos Instagram, y uno no cae en cuenta que mientras yo uso Instagram y estoy perdiendo el tiempo o bueno, estoy procrastinando un poquito, hay otro millón de personas o hay un montón de personas que lo están usando al mismo tiempo mientras yo estoy usando Instagram viendo fotos o videos y uno no se pone a pensar cómo hacen para que esto funcione y soporte tanta gente. Pues hay un montón de ingenieros de sistemas también ahí detrás que están soportando toda esa cantidad de personas para que funcione de la mejor manera, ¿no? Y esas son algunas de las ramas que uno se puede especializar, pero como les decía, hay un montón de ramas en las que uno puede trabajar. Entonces, veamos unos ejemplos de la ingeniería de sistemas en la industria, de cómo la ingeniería de sistemas está afectando de verdad a la industria y cómo puedo yo sacar provecho de eso. Entonces, un ejemplo de esto es en la agricultura, existe algo que se llama LetchusBot. LetchusBot básicamente lo que hace es identifica, bueno, es un tractor y va grabando el piso y va identificando cada vez que va una semilla, va identificando su progreso. Entonces va identificando ahí, esta semilla, bueno, se pudrió o no está creciendo bueno, no está creciendo lo suficiente que debería estar creciendo normalmente o bueno, ya está en su punto, entonces ya se puede recolectar. ¿Y esto en qué me ayuda? Y es que, digamos, si yo soy un agricultor y vendo a millones de clientes,
¿cómo hago yo para estar pendiente de que todos mis semillas o todo lo que yo planto funcione correctamente o que esté en la calidad que yo le quiero dar a mis clientes? Digamos, si es un millón de semillas, yo no me voy a ir una por una a revisar que cada una esté bien o que si se pudrió encontrarla y sacarla. No, entonces, ¿cómo hago yo? Me apoyo en la tecnología y ya que la tecnología me apoye y ya en 15 minutos tengo esa misma información que me hubiera demorado en el día entero, o ni siquiera el día entero, sino la semana entera. Entonces, eso es un ejemplo como más formal en la parte de agricultura, pero también lo puedo ver aplicado en la medicina. Hace poquito veía algunos artículos de que lo mismo que les mencionaba ahorita, la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina estaba llegando a detectar algunas enfermedades más rápido que hasta algunos doctores. Entonces podía detectar, digamos, algunos cánceres de forma aún más rápida que otros doctores y y eso pues entre más rápido se detecte, pues mejor se puede hacer el tratamiento. Entonces, ¿cómo logro yo eso? Con un histórico de radiografías o de datos, yo puedo decirle esto fue positivo, esto fue negativo, esto fue positivo, y a partir de eso yo empiezo a enseñarle a un programa a detectar cuándo va a ser un positivo, cuándo un negativo, y así ya en un futuro, cuando ya esté el programa diseñado o finalizado, cuando yo le entregue una radiografía, así sea lo más pronto, lo más joven posible, que él me pueda detectar esto lo más posible es que se desarrolle en una enfermedad o no. Y así yo poder darle un tratamiento lo más rápido posible y salvar las mayores vidas posibles, porque así no lo queramos, pues también las personas a veces no son lo más objetivo posible, ¿no? Puede que el doctor haya tenido un mal día o puede que, no sé, le empezó a fallar la vista y no lo haya podido detectar a tiempo, pero un computador es lo más objetivo posible, intenta hacerlo y si él lo detecta, pues se puede hacer ya pues un tratamiento de forma pues más rápida, ¿no? Lo otro es en logística, digamos que ese es un tema en el que yo ya estoy más centrado en mi trabajo, toda la parte de entrega de paquetes, toda la parte de transporte de carga, de cómo llevar desde que yo compro algo hasta que me lo traen. Entonces, lo que es el desarrollo de software puede servir bastante en este campo y es lo que estamos viendo actualmente en empresas como Mercado Libre o como Amazon que aseguran que mis paquetes me lleguen lo más pronto posible. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con tecnología y en eso yo puedo hacer optimización de rutas. Entonces, si yo tengo un conductor que tiene que llevar 100 paquetes, entre esos el mío, yo quiero que me llegue lo más pronto posible, ¿no? Entonces, ¿cómo hago que me llegue lo más pronto posible? El conductor tiene que tomar el camino que le dure menos tiempo. Entonces, ¿cómo hago eso? Con tecnología. Eh, Se puede hacer un programa que calcule y minimice el tiempo que el conductor anda en las calles, bueno, que si se demoró mucho mande una alerta o le diga, bueno, ahora váyase por esta ruta, así tipo Google Maps, Waze, que lo mismo es más tecnología. Y así pues yo puedo asegurar tanto que la empresa y la industria le vaya súper bien, como a mí como cliente que me vaya perfecto porque me llega lo más pronto posible. Y otro ejemplo es el e-commerce, es básicamente las tiendas en línea. Eh, Actualmente por la pandemia, digamos que muchas tiendas o muchos lugares en los que uno iba a comprar les tocó pasarse a lo virtual. Entonces la tecnología vino a apoyar a todas esas tiendas que antes no tenían nada en internet o no podían vender por internet y ahora sí pueden hacerlo. Tienen su página web, pueden venderle a sus clientes desde cualquier parte de Colombia o países también. Entonces eso es otro ejemplo de cómo el software apoya y contribuye a ayudar a la vida de las personas, ¿no? Que era lo que veníamos hablando al comienzo. Ese es el objetivo de software y de uno como ingeniero de sistemas y es ayudarle a que mejore la vida y la calidad de vida de las personas. Entonces, ¿qué hubiera pasado si no estuviera la tecnología y empezaba la pandemia? ¿Qué hubiera pasado con todas esas tiendas que no tenían por dónde vender y los clientes pues ya no se movilizan hasta la tienda de ellos? Sencillamente pues hubieran perdido un montón de ventas y hubieran hasta podido quebrar. Entonces ahí es cuando la ingeniería de sistemas toma ese lado bonito y ayuda a que continúe funcionando el comercio y que siga también expandiéndose una empresa. Y ya por otro lado está la parte de la seguridad, va muy seguido
va como muy cercano a lo que comentaba ahorita del reconocimiento de objetos, reconocimiento facial. Una de las cosas que se está desarrollando ahorita es justamente eso, reconocimiento facial, y digamos ya casi que la mayoría de personas ahorita desbloquean su celular solamente poniendo su cara y desbloqueándolo a punta de reconocimiento facial, pero eso hace unos años no era posible, y ahora pues es muy posible con la ayuda de varios ingenieros de sistemas que pensaron que eso era lograble. Y un ejemplo de esos también es Amazon Go, que es básicamente unos supermercados que creó Amazon en Estados Unidos, en los cuales si yo voy a ir a comprar, no necesito hacer filas ni nada, no necesito ni siquiera pasar por el cajero ni nada, sino simplemente entro, cojo lo que yo quiero y salgo y ya me llega la cuenta de cobro a mi celular. No tengo que hacer nada. Entonces eso es un avance supremamente inmenso con respecto a otros tiempos. ¿Cómo se logra eso? Amazon básicamente lo que hace es que tiene cámaras en el techo del establecimiento, y él va reconociendo los objetos que se van cogiendo. Entonces, si yo entro y cojo una manzana, cojo un paquete de papas, él se da cuenta que yo cogí eso y luego lo va agregando como a mi canasta, y luego cuando yo salgo sin tener que pagar nada, sin tener que avisarle a nadie, sin nada, así como si literalmente me estuviera robando algo, pero no lo estoy haciendo, salgo del establecimiento y ya me llega la cuenta de cobro, porque Amazon es tan inteligente de saber qué fue lo que yo cogí, cuánto vale y quién lo cogió. Que eso, pues, si uno lo piensa hace un tiempo, es algo que uno no se imaginaría que podía pasar. Entonces, si uno se da cuenta, y lo bonito de la ingeniería de sistemas también es que aplica para todas las industrias, aplica absolutamente para todas las industrias. Uno no tiene que dejar sus otros hobbies de lado, uno no tiene que dejar otros gustos de lado, sino que esos mismos gustos que uno tiene puede aplicarle la ingeniería de sistemas por encima. Entonces, si me gusta la música, puedo generar sonidos con software. Hace unos años cómo hacía para reconocer una canción, o si uno pasaba por la calle y estaba sonando una canción que le gustaba, uno cómo hacía para saber quién la cantaba y cuál canción era. Pues a menos de que uno se supiera todas las canciones de este mundo, lo cual es lo cual es imposible, muy probablemente uno nunca iba a saber qué canción era, o a menos que un amigo con el que uno fuera supera qué canción era. Entonces ahora uno ¿qué hace? Uno abre Shazam, uno abre otra aplicación y le reconoce la canción que está sonando, le reconoce quién la canta, le reconoce la versión de la canción que está sonando. ¿Y cómo se hace eso? Con software que básicamente va reconociendo las ondas y los patrones de las ondas de las canciones, y luego encuentra el mejor match de esa canción y se lo recomienda a uno. También, digamos, uno puede, el entretenimiento, que era lo mismo que hablábamos ahorita de Instagram y TikTok, uno puede, cualquier idea que uno tenga que pueda servir de entretenimiento, uno lo puede desarrollar como ingeniero de sistemas, puede sentarse un fin de semana y desarrollarlo. Y va a ser algo que no solo lo va a divertir a uno, sino muy probablemente divierta un montón de personas que no solo están acá en Colombia, sino que están alrededor del mundo. También el deporte, digamos, hace poquito existen chips que uno le puede poner a los guayos si le gusta el fútbol o si uno le gusta el béisbol. Puede medir ciertos datos, y a partir de esos datos uno puede empezar como a hallar sugerencias o encontrar puntos de mejora, y actualmente pues todo eso se usa en los deportistas de élite, como tienes que pegarle más duro, o tienes que pegarle en este ángulo, o tienes que correr más rápido. Todo ese montón de sugerencias o todo eso yo lo puedo lograr a partir de software. Y ya por último, y yo creo que es mi preferido de todas las aplicaciones de la ingeniería de sistemas, y es el uso personal. Yo puedo usar ingeniería de sistemas para hacer básicamente lo que yo quiero y cuando quiero, y para mí, básicamente, que estoy solucionándome problemas para mí. Entonces, un ejemplo de eso es, no sé, si yo todas las mañanas me levanto a las 8 y me tomo un café, todo eso se empieza a volver repetitivo. Entonces, todas las mañanas yo tengo que ir a la cafetera, pichar un botón, poner el café, hacer tal, y eso pues luego ya uno le empieza a dar mamera. Entonces, ¿de qué me sirve el software ahí? Me sirve para automatizar las cosas, para automatizar esas cosas que yo hago a diario. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo hacer un programa que cuando detecte que yo me levanto con sensores, o si yo me levanto a las 8 todas las mañanas,
que detecte que son las 8 y me empieza a hacer el café sin que yo tenga que hacer nada, y así yo solo tengo que levantarme y tomar lo que ya está preparado para mí. Ese es otro tipo de cosas. O digamos, si, no sé, si a la novia de uno le gusta que le escriba buenos días, buenas noches todos los días, y a uno se le olvida y entonces se pone brava. Yo, ¿cómo puedo usar el software para eso? Yo básicamente puedo hacer un programa que envíe el mensaje por mí todos los días, a cierta hora por la mañana y cierta hora por la noche. Entonces, ese tipo de cosas que le hacen, que le ayudan a uno en la vida cotidiana, por más tontas que sean, son cosas que uno puede lograr con el software y que al final del día le ayudan a uno a mejorar la calidad de vida de uno, porque le está dando más tiempo de lo que tendría normalmente para usar en otras cosas. Y entonces, ya habiendo visto pues ese montón de aplicaciones que puede tener la ingeniería de sistemas, y de hecho tiene muchísimas más, uno se pone a pensar por qué estudiar ingeniería de sistemas. Y, o sea, muy chévere todas esas aplicaciones, pero ¿por qué estudiar ingeniería de sistemas al final del día? Entonces, lo primero, y es lo que quiero recalcar siempre, es tener un impacto positivo en la sociedad. Ese va a ser siempre el propósito del ingeniero de sistemas, tener un impacto positivo en la sociedad, y siempre ayudar a que la calidad de la vida de las personas sea mejor. Entonces, ¿por qué estudiar sistemas? Yo creo que eso ya es una razón muy importante para hacerlo. Entonces, luego uno va a pensar, listo, sí, la ingeniería de sistemas puede llegar a tener un impacto positivo en la sociedad, pero sí, otras carreras también pueden llegar a tener un impacto positivo en la sociedad. ¿Qué diferencia la ingeniería de sistemas? Y es que yo puedo tener ese impacto positivo en la sociedad sin tener que hacer mucho. Yo puedo, con lo poco, lograr demasiado, o lograr demasiado en la sociedad como tal. Entonces, lograr mucho con lo poco es el segundo punto que hay acá. Y un ejemplo de eso es, si yo tengo una idea, yo no necesito mucho presupuesto, yo no necesito como muchos artefactos, como muchos materiales para desarrollar una idea, sino con solo un computador, yo puedo sentarme, desarrollar una idea, hacerla realidad, luego lanzarla y que un montón de millones de personas lo empiecen a usar al día siguiente. Y eso es un privilegio que no muchas carreras tienen, y de hecho yo diría que muy pocas tienen. El que con un solo computador, con muy poco, sin gastar ni un solo peso, yo ya puedo tener un impacto muy grande, ya sea en el entretenimiento, ya sea en el deporte, ya sea en la inteligencia artificial. Es algo que no todos tienen, porque si ustedes ponen a pensar en otras carreras, ¿cómo se aprende? Se aprende fallando. Eso sí, uno en la ingeniería de sistemas también aplica. ¿Cómo se aprende? Se aprende fallando. Pero ¿cuál es ese costo de fallar? ¿Cuál es el costo de fallar y de sacar una aplicación que no funcione, o de una aplicación web que no funcione? Ninguno. Al día siguiente tengo otra idea y lo lanzo. O si no les gustó, pues veo cómo lo arreglo y lo arreglamos y lo volvemos a lanzar. ¿Pero cuánto perdí? Perdí tiempo, pero ese tiempo pues fue aprendizaje, ¿no? ¿Perdí dinero? No. O si lo hice fue muy poco. Y ya, básicamente eso. Pero entonces, ¿qué pasaría si, digamos, si, no sé, mi objetivo era crear una casa, era construir una casa y me quedó fea o se me cayó? O era la primera que yo hacía, porque quería practicar. ¿Qué perdí al final del día? Perdí plata, porque todo lo que me gasté en los materiales, perdí el tiempo, pero bueno, fue aprendizaje otra vez. Pues perdí el terreno, yo no sé, porque depende de cómo lo volví. Eh, y pues, si quiero volverlo a intentar, no necesariamente va a funcionar, ¿no? Puede que otra vez vuelva a perder dinero, vuelva a perder materiales. Y por lo mismo, porque fallando es que se aprende. Y ahora, si lo pensamos a nivel de medicina, muy difícil aplicar esa filosofía en la medicina, ¿no? De fallar se aprende, porque el fallar se aprende, lo que hace es que lo vuelve a uno experto en ciertos temas y lo ayuda a uno a prevenir ciertas cosas, pero cuando uno se pone a pensar en medicina, yo no creo que un paciente quiera que su doctor falle solo porque está aprendiendo. Y entonces, eso yo creo que es uno de los principales valores de la ingeniería de sistemas, que yo con muy poco puedo lograr mucho. Lo siguiente es que no hay que ser un genio. Mucha gente piensa que no, que tiene que ser un experto en matemáticas, tiene que ser un experto en física, tiene que ser un experto en un montón de áreas, en estadística, y la verdad es que no. Para programar o para ser un ingeniero de sistemas basta con solo pues, saber sumar, multiplicar y restar, y ya, y ser dedicado.
es todo lo que requiere ser un ingeniero de sistemas y ser un buen ingeniero de sistemas. Más que, más que ser un genio, se necesita dedicación y pasión por lo que está haciendo. El siguiente punto es muy parecido a lo que hablaba ahorita, es muy fácil de empezar, no requiere mucho presupuesto y se puede empezar en cualquier momento. Entonces yo puedo empezar a estudiar ingeniería de sistemas hasta antes de entrar a la universidad. Yo puedo empezar a aprender a programar en cualquier momento o por más de que ya esté graduado y ya tenga mi pregrado o posgrado en otros temas, puedo empezar a aprender a programar en cualquier momento y lo único que necesito es darle un clic, abrir Chrome y buscar cómo programar en Google o en YouTube. Básicamente eso es lo que se necesita. Y ya lo último son los recursos ilimitados. Lo mismo que acabo de decir. Por Internet hay un montón de recursos y también en el mundo de la ingeniería de sistemas, en ese grupo de personas son muy abiertas a ayudar. Entonces, los recursos están ahí. Lo único que falta es la pasión por la gente por ir a aprender por eso. Entonces, yo creo que esos son uno de los puntos que más destaco de por qué estudiar sistemas y por qué estudiar ingeniería de sistemas, software y todas esta familia de carreras. Pero bueno, esto es a nivel global, esto es como a un nivel muy general y pues también hay otras cosas que le importa a las personas, además de tener un impacto positivo en la sociedad. Entonces, otras de las cosas que tiene el estudiar ingeniería de sistemas son los perks, que son los beneficios que da el estudiar ingeniería de sistemas, el trabajar en esta industria. Y el principal es, uno de los más famosos es, y acá en Colombia ya se está empezando a aplicar eso, porque se hizo más que todo famoso en Estados Unidos, es que las empresas le ofrecen a uno comida gratis, le ofrecen el hospedaje, le ofrecen también el transporte, todo este montón de cosas que a uno, pues primero le ahorran plata y segundo, le llenan el estómago sin gastar mucho. Digamos, también le dan, no sé, cerveza gratis, todo ese tipo de cosas. Eh, Son cosas que uno normalmente no veía en otras industrias y en otras empresas, pero sí es algo que uno puede ver en la ingeniería de sistemas y que pues al final del día son cosas que, pues, que le gustan a uno, que son bastante atractivas. Lo otro es trabajar remoto, que bueno, aunque por pandemia ahora todos están, en su mayoría están trabajando remoto, pero esto es algo que el ingeniero de sistemas ya podía hacer desde antes de tiempos de pandemia, de tiempos de COVID. Ya se podía trabajar primero desde cualquier lugar del mundo y desde cualquier hora. Entonces, yo he tenido compañeros que uno le escribe y primero está trabajando fuera de Colombia. No, ¿dónde está trabajando? No, estoy trabajando desde la playa o estoy trabajando en España. Entonces, escríbame más tarde porque sí, por la diferencia horaria. Pueden trabajar desde cualquier lugar con tal de que cumplan con lo que tienen que hacer. Entonces, eso es algo que no todo el mundo tiene como privilegio. Ahorita de pronto se ve un poquito más, pero es algo que ya existía y que de pronto, post pandemia, puede que sea otra vez un privilegio de solo los ingenieros de sistemas. La flexibilidad de horarios es muy parecida a eso, porque he conocido el caso, listo, de gente que los deja trabajar de forma remota, pero les dice tiene que cumplir horario de 8 a 5. Entonces, pues, ¿cuál es la gracia ahí? El ingeniero de sistemas puede trabajar a la hora que quiera, con tal de que termine sus tareas y cumpla con sus objetivos. Ese también es un súper privilegio, porque la mayoría de ingenieros de sistemas deciden trabajar por la noche. Entonces, no van a tener que madrugar en su mayoría y pues pueden escoger sus tiempos de la forma que quieran. Bueno, lo otro son las oportunidades laborales. Ahorita los ingenieros de sistemas o sea, los están solicitando bastante. Hay un montón de oportunidades laborales en la industria. Eh, entonces, eso es muy atractivo porque además de que hay un montón de oportunidades laborales, hay déficit de ingenieros de sistemas. Entonces, cuando uno sale a trabajar en la industria, pues se va a encontrar con un montón de buenas ofertas laborales, que eso es lo otro, el salario competitivo, de buenas ofertas laborales para trabajar, que en otras industrias puede que salgan hasta sin experiencia el ingeniero de sistemas puede encontrar y puede que sea muy difícil dependiendo de la industria en la que estén trabajando encontrar un puesto o un puesto que se ajuste a lo que ellos quieren, con todos estos beneficios que les mencioné anteriormente.
Y ya por último, el emprendimiento. Va muy ligado a lo que les decía y va muy ligado también al el ingeniero de sistemas uniandino y es el emprendimiento y es el poder crear empresa cuando quiera y básicamente cuando tenga una idea, por lo mismo, porque yo me puedo sentar un fin de semana o cuando sea realmente, si tengo una idea, desarrollarla, así esté trabajando al mismo tiempo y si es buena mi idea, pues va a funcionar y pues yo al día siguiente, si funciona y un montón de usuarios lo están usando sin gastar ni un solo peso, puede que llegue un inversionista e invierta en mis 100 millones de dólares. Entonces pasé de un día a otro, bueno, no de un día a otro, pero sí de un momento a otro, de no haber gastado nada, a tener 100 millones de dólares para mí, para mi empresa, que es otro de los beneficios que tiene la ingeniería de sistemas. Y ya habiendo hablado de eso, ¿por qué estudiar ingeniería de sistemas en los Andes? Hay un montón de beneficios de estudiar ingeniería de sistemas en los Andes. Lo primero, y más allá de hablar de la infraestructura, porque es muy buena, y hablar un poco también, digamos, de lo que ofrece como licencias de software, todo lo que se usa en la universidad y todo lo que se aprende, la universidad te lo da gratis. Uno de los principales beneficios que yo diría que tiene la universidad es el poder interactuar, aprender y trabajar con profesores de primer nivel. Te vas a encontrar con profesores que primero, están bastante actualizados con lo que se está usando y de lo que se está desarrollando en la industria. Y segundo, que son, bueno, que tienen mucho que ofrecer y que saben bastante y son reconocidos a nivel no solo nacional, sino internacional. Entonces, tener el privilegio de trabajar con ese tipo de profesores y poder aprender de ellos es un privilegio que muy pocas personas tienen. Y además de eso, el siguiente punto que yo tengo ahí y que es bastante parecido al anterior es la red de egresados y compañeros de la universidad. Tú cuando sales de la universidad o cuando estás estudiando vas a tener un montón de interacciones con compañeros que primero van a tener una mentalidad muy parecida a la tuya, eh, van a tener conocimientos parecidos y si ya estamos hablando a nivel de egresados, pues estamos hablando de ingenieros que ya van a tener un montón de experiencia y que van a estar normalmente en posiciones bastante altas y que van a tener eh, un montón de experiencia que ofrecerte y que muy probablemente se ofrezcan a ayudarte. Eh, lo otro es que en la universidad se van a usar siempre las últimas tecnologías y eso es algo que también me sorprendió bastante cuando salí a la industria y es que alcancé a hablar con algunos compañeros que cuando uno les dice todo lo que aprendió en su pregrado a nivel de tecnologías, se sorprenden bastante porque no es algo que se ofrezcan en las demás universidades. Hay tecnologías que se están utilizando ahorita en la industria bueno, o que salieron hace poquito, o que es lo que está demandando el mercado actualmente, eso es lo que te van a enseñar en la universidad. Eso es básicamente lo que te van a enseñar en la universidad, todo actualizado. Entonces, cuando te gradúes y salgas, pues vas a tener primero un montón de conocimientos actualizados y vas a tener lo que está buscando la industria. Entonces, vuelvo a lo mismo, vas a tener un montón de oportunidades laborales. Ya va a ser de ti escoger el que mejor se adapte a ti. Y el siguiente punto también va ligado a eso y es que para graduarte de la universidad te exigen haber visto ciertas materias de maestría. Entonces, cuando uno sale, no solo sale con el plus de tener un pregrado de la universidad, sino que sale además con otros conocimientos que tampoco tienen normalmente los pregrados de ingeniería de sistemas. Sale ya con conocimientos avanzados, nivel maestría, que ya sean para darse con investigación, con crear nuevas cosas, con innovar en ciertos campos de la tecnología. Entonces, eso es un plus bastante grande que tienen los Andes con respecto a otras universidades, teniendo en cuenta que también la maestría es una de las mejores a nivel nacional. Y finalmente, ya es el apoyo de investigación. La universidad le da un gran apoyo a la investigación, sobre todo a los emprendimientos también. Yo tuve la oportunidad de presentar mi tesis de pregrado en Estados Unidos. De hecho, acá esa foto soy yo con mis compañeros de la universidad, con mi compañero de doctorado y con una compañera también de la universidad que también presentó su publicación.
Entonces, nosotros tuvimos ese privilegio y la universidad nos apoyó en todo ese proceso de investigación junto con el profesor que trabajamos, con el profesor Mario Linares, y nos llevaron a Estados Unidos. Era la primera vez que yo iba a Estados Unidos y nos llevaban con todo pago a presentar nuestra tesis y nuestras publicaciones. Entonces, es un apoyo a sus egresados y a sus estudiantes que de pronto en otras universidades no es tan grande. Y bueno, y ya para terminar, ¿cómo le va al uniandino en la industria? Vuelvo a lo mismo, es muy apetecido en la industria local y extranjera, porque algo que tiene la ingeniería de sistemas es que no solo se puede trabajar acá en Colombia a nivel nacional, sino que también te puedes ir a trabajar a otros países como Estados Unidos, como Canadá, como Europa, y están muy abiertos, y ese es otro de los privilegios del trabajo remoto. En otras industrias, listo, usted puede trabajar remoto, pero trabajar remoto con otro país, difícil. Acá en la ingeniería de sistemas sí se puede trabajar, digamos, desde acá de Colombia con empresas de Estados Unidos, con empresas de Canadá y recibir su pago en dólares, y pues aprender también de otros ingenieros y de otras culturas, que es algo que sería muy difícil en otras industrias. También pues hacia eso va ese salario competitivo que tiene un ingeniero de uniandino, porque lo que les decía es que salen con unas tecnologías y unos conocimientos específicos que no muchos tienen. Entonces, cuando salen, normalmente las empresas ya saben que un ingeniero uniandino tiene esos conocimientos o tiene esas ventajas con respecto a otros, entonces les van a ofrecer un salario más competitivo y finalmente el apoyo a un emprendimiento. La mentalidad de un uniandino siempre ha sido emprender, es una de las cosas que más fomenta la universidad y además le da a uno las herramientas para hacerlo. Entonces, salir con esa mentalidad, uno se va a encontrar con un montón de uniandinos que tienen empresa, que están creando empresa y de los cuales uno va a poder aprender o trabajar en conjunto para hacer algo que ayude a la sociedad de forma positiva. De hecho, esa foto que hay ahí es una que yo tomé cuando estaba en la universidad. Esa fue cuando vino Facebook a la universidad a buscar ingenieros. Estaban buscando desarrolladores para que aplicaran a trabajar con ellos a Reino Unido y Estados Unidos. Y son privilegios que muy pocos tienen. De hecho, cuando Google también vino y hizo estas mismas charlas y vienen semestralmente, anualmente, cuando ellos vienen, escogen algunas universidades que visitar, no escogen todas, y entre esas, pues, está el privilegio de que la Universidad de los Andes está, y porque ya saben la calidad que sale de la universidad. Bueno, y ya para terminar, quisiera dejarles con cuál es el ADN de un ingeniero de sistemas, qué características tiene un ingeniero de sistemas, o bueno, debería tener un ingeniero de sistemas o alguien que aspira a ser ingeniero de sistemas, tiene. No todos aplican, pero la mayoría lo tienen o lo desarrollan. Y lo primero es ser creativo. Un ingeniero de sistemas es creativo y no va en las tecnologías. Es bastante importante porque la tecnología va avanzando cada año, cada segundo, cada día, se van creando nuevas cosas y todo eso es gracias a la creatividad que tiene el ingeniero de sistemas, siempre buscando cómo mejorar las cosas, siempre buscando cómo optimizar ciertas cosas y cómo hacer las cosas mejor. Lo otro es que es un autodidacta, esa es otra de las características que más me gustan de un ingeniero de sistemas y es siempre está aprendiendo por sí solo. Siempre está aprendiendo por sí solo y está ligado a la siguiente característica que es un aprendiz constante. Un ingeniero de sistemas nunca puede dejar de aprender porque lo que aprendió en primer semestre puede que cuando termine la carrera ya no se use. Entonces, siempre tiene que estar aprendiendo, siempre tiene que estar aprendiendo por su cuenta porque no siempre va a haber alguien que le obligue a uno a aprender la última tecnología que hay en la industria. Entonces, eso es una de las características del buen ingeniero de sistemas, que siempre está aprendiendo y siempre está buscando esa última tecnología para seguir creciendo en su conocimiento y tener otra visión de cómo hacer las cosas. El siguiente yo creo que es básico el ingeniero de sistemas, se asume casi cuando hablan de un ingeniero de sistemas y es que es apasionado por la tecnología, tiene que ser apasionado con lo que hace, con lo que crea y con lo que usa y siempre estar curioseando de cómo funciona y cómo mejorar cada día y va
ligado a lo de creativo, de yo tengo este celular que funciona de esta forma, ¿cómo puedo hacer para mejorarlo? Y yo tengo y cuando uno se gradúa de ingeniero de sistemas, pues va a tener las herramientas para hacerlo. Y ya por último, yo creo que es lo que siempre me gusta decir de un ingeniero de sistemas, por lo menos del tipo de ingeniero de sistemas que me gusta a mí, y es que es perezoso. Pero perezoso no de la forma mala, de que no le gusta hacer nada, sino perezoso de la buena forma. Y es que un ingeniero de sistemas perezoso siempre está buscando cómo optimizar y automatizar su vida y cómo automatizar ciertas cosas, porque le da pereza hacer varias cosas, que va ligado a lo que yo les decía, si me da pereza enviar un mensaje a la mañana, por las mañanas o por las noches, ¿qué hago yo? Como buen ingeniero de sistemas, hago un programa que haga eso por mí y así yo puedo dormir más. Entonces, yo creo que el buen ingeniero de sistemas, de cierta forma, es perezoso e intenta siempre sacar lo mejor de su tiempo. Y ya, eso es todo lo que tengo que contarles por hoy. Hay un montón de cosas que podría seguirles contando, pero pues bueno, ya se nos acaba el tiempo. Entonces, gracias a todos por su tiempo y no sé si de pronto tengan alguna pregunta. William, oye, muchísimas gracias. Muy interesante tu charla. La verdad que con ganas de volver a estudiar y estudiar ingeniería de sistemas. Vamos a ver si me animo. Y pues por ahora no tenemos más preguntas, pues no tenemos ninguna, de hecho, en el chat. No sé si alguien quiera escribirnos alguna. Y mientras se animan, pues digamos que pueden tomarle un pantallazo a lo que nos está mostrando William en este momento. Por si quieren más información de nuestro programa, lo pueden encontrar en nuestra página web, que está ahí. Si quieren conocer alternativas de financiación, pueden ir directamente a la página de apoyo financiero. Recuerden que el cierre de inscripciones es el 23 de mayo y el listado final de admitidos será el 29 de mayo. Y todo el proceso de admisión lo encuentran en registroapps.uniandes.edu.co para que estemos ahí conectadísimos. También si quieren estar como pendientes de algunas charlas y algunos eventos que tenemos para personal externo que les brinda el departamento, nos pueden seguir en las redes sociales, @discuniandes, se los voy a colocar en el chat, para que nos sigan y se enteren como de lo que estamos haciendo, si quieren participar, si quieren estar con nosotros, entonces para que estemos todos muy enterados. Bueno, Karen nos pregunta cuál es el puntaje mínimo para ser admitido en ingeniería de sistemas. Bueno, nos acompañan también nuestros coordinadores académicos, Juan Pablo Fernández y Julián David Moreno. No sé si alguno de los dos nos quiere apoyar con la respuesta a esta pregunta. Hola, ¿cómo Hola, Juan. están? Gusto tenerlos acá con nosotros. Digamos que en este momento nosotros no tenemos la información del puntaje, porque eso se define, digamos, ya al momento de hacer la admisión completa. Hay una reunión a nivel de Consejo de Facultad en donde se definen los puntajes para cada uno de los programas de ingeniería. Les podemos contar cuáles han sido puntajes históricos en los semestres y años anteriores, como para que se puedan hacer una idea. Hemos estado haciendo cortes en puntajes de 340, 330 y 320, más o menos en los años anteriores. Entonces, creemos que estaría alrededor de ese rango de puntajes, entre 320 y 340. Pero pues eso lo sabremos más adelante, digamos ya, información a ciencia cierta. Gracias, Juan. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. William, te escriben que muchas gracias por la charla y te lo reitero desde parte del departamento. Bueno, acá dice algo. Me gustaría saber si la medicina y la ingeniería de sistemas es viable o ustedes qué recomiendan. Juan. Catherine, ¿qué significa para ti es viable?
¿te refieres a hacer un doble programa entre ingeniería de sistemas y computación y medicina? ¿Para qué nos contesta? Bueno, yo voy a suponer que la pregunta, mientras que Catherine de pronto nos contesta. Apoyar la medicina en avances. Totalmente. Yo creo que William en algunos de los ejemplos que mencionó lo podíamos notar, pero totalmente la ingeniería de sistemas y computación tiene mucho que aportar a la medicina. Cosas sencillas como lectura de los sensores que nos conectan al cuerpo para tomar diferentes síntomas o situaciones que nuestro cuerpo esté presentando, hacer la lectura de esa información, almacenarla en una base de datos, luego poder producir información a partir de esa o conocimiento, más bien a partir de esa información que vamos almacenando, para, por ejemplo, ayudarle a la toma de decisiones a los médicos. De pronto el ejemplo de William era uno que tenía que ver con el cáncer y cómo a partir de imágenes y de la utilización de técnicas de machine learning y inteligencia artificial, un programa podría ayudar a predecir o a determinar en un momento determinado si un paciente tiene cáncer o no, mucho más rápido que lo pueda hacer un médico, un experto, utilizando solamente pues, la vista, que es lo que tenemos. A nivel neurológico también tenemos el mismo caso de imágenes médicas para hacer diagnóstico. Muy seguramente también podemos hacer apoyo con temas de análisis de datos, de recepción de datos que podamos tomar a partir del cerebro y poder hacer programas que nos ayuden a hacer análisis de datos o a producir gráficas que nos permitan determinar el estado de nuestro cerebro y hacer diagnósticos. No sé si William de pronto tiene algún otro ejemplo, Julián, pero hay mucho campo de aplicación que hay de la ingeniería de sistemas y computación en la medicina. Sí, si quieren yo complemento ahí, gracias Juan Pablo. Además de todo lo que dijo Juan Pablo, que ya es, digamos, extraordinario todo lo que se puede hacer ahí. Y eso es lo bonito que comentaba también, y es que la ingeniería de sistemas es aplicable a todos los campos. Entonces, si te gusta la medicina, le puedes meter ahí ingeniería de sistemas a lo que tú quieras, desde lo más simple hasta lo más avanzado. Entre esos, un ejemplo es el proyecto Senequer que trabajamos acá a nivel de la universidad, que es básicamente una aplicación con la cual tú puedes hacer tracking o puedes rastrear cuando hay un positivo de COVID. Y a partir de que se detecta un positivo de COVID, tú puedes rastrear cuáles personas tuvieron contacto con ese positivo de COVID para hacer el cerco y disminuir ese avance de la transmisión del virus de la forma, sí, que se expanda y se contagie más gente. Entonces, eso ya es algo que aplica no solo a nivel de medicina, sino aplica a la situación actual que está viviendo el mundo. Y que ya pues también sirve bastante para disminuir contagios, también algo más simple aún que eso. Hace poquito iba a una cita médica y nomás, bueno, esto no tiene tanto que ver con el avance de medicina, sino de sistemas para medicina. Hace poquito iba a una cita médica y la doctora me decía como, a nosotros nos toca hacer un montón de cosas manuales cuando tenemos citas con algunos pacientes, no me predice ciertas cosas, no me muestra información de la historia clínica de cierta forma. Entonces, construyendo un sistema que le sirva a todos estos lugares de historia clínica para seguirlos o para si sea solo un sistema de citas de citas médicas más avanzado, con eso ya también puedes tener, así sea un poquito un impacto en la medicina. Vale, William, yo creo que ahora sí podemos dar por terminada nuestra charla. Entonces, nuevamente, mil y mil gracias por tu tiempo, por compartir toda esta experiencia y todo lo bonito de esta carrera con nosotros.
Les damos gracias también a las personas que asistieron, al profesor Mario Linares, a nuestros coordinadores académicos y esperamos verlos muy pronto en esta carrera. Que estén muy bien, cuídense mucho. Chao. Hasta luego.